Bueno, como veis aquí tenemos a Irene Aguilar, compañera de movidas De muchas de movidas. muchas movidas del Community Day que ya organizamos en el pasado y os recordamos que organizamos el día 19 de octubre en Gijón, el Sí, AWS Community Day Spain, ¿vale? Sí, vamos a intentar que sea gratuito. Gijón, comida, una comida, bebida. unas faves, bueno. Pero bueno, hoy vamos a hablar un poquito de IoT, que es lo que nos va a comentar por aquí. Y ya le estaba comentando, pues tengo yo un huerto en casa con unos sensores muy majos, con MQTT y mierda, que luego le envía a Jonasista, pues ella os va a contar lo mismo, pero más a lo grande, ¿vale? Así que nada, os dejo por aquí con Irene, muchas gracias. Así que nada, Gracias. espero que os guste la charla, que seguro que sí. Pues justamente es un caso de uso que nos viene muy bien. Si con ese huerto quisieses expandir tu negocio y crear muchos huertos, ¿cómo sería y cómo podríamos crear esta plataforma en AWS? Lo primero es que no quiero trabajar yo sola, o sea que si podéis conectaros al Slido, luego tendremos este código todo el rato y así intentamos hacer la presentación un poco más interactiva. Pero es eso, el objetivo es explicaros un poco cómo funciona IoT, cómo podemos escalarlo dentro de AWS y lo vamos a basar en un caso de uso, pero es un caso de uso que se puede extrapolar a cualquier caso de uso de IoT que os imaginéis. Entonces empezamos, el caso de uso es una empresa del sector energético y como ahora mismo todas las empresas que tenemos que ir a intentar reducir las emisiones, ¿no? Y dentro de estas emisiones de ¿cómo lo vamos a hacer? Lo primero es reducir la huella de carbono, también intentar pues, que la energía sea lo más sostenible posible, ¿no? Siendo de fuentes que sean renovables. Y como segundo punto, queremos avanzar hacia la sostenibilidad energética. Ya sabemos AWS, el sexto pilar, sostenibilidad, pues dentro de la energía también existe la sostenibilidad energética, que no quiere decir solo... ¿Qué? Ah, que tengo que hablar aquí. También. Pues es que yo tengo que hablar, bueno, ya está. Que la sostenibilidad no quiere decir solo que vayamos a energías limpias, sino también eficientar lo que es el paso y la red eléctrica. Entonces, para esto, con unos sensores y con unos dispositivos de monitorización, la red eléctrica, lo que vamos a hacer es que toda esta información vaya a AWS y allí ya lo podemos procesar. Esto es en una gran empresa, hemos tardado más o menos, luego contaremos unos 3 meses, pero en una startup vamos a ver lo rápido que podríamos hacer la parte básica. ¿Y cuáles son los requerimientos básicos para tener una plataforma de IoT? Pues lo primero sería conectar los dispositivos siempre de manera segura. Ya sabemos, security first, no vamos a estar poniéndolo en todas las slides, pero siempre con la seguridad en mente. Pues primero los tenemos que conectar todos los dispositivos. Después, ¿qué tenemos que hacer? Que transmitir toda la información y que seamos capaces de, por lo menos, poderla mandar a analizar. Y la última sería, ya se me ayuda, escalar y escalar rápidamente, ¿no? No solo en número de dispositivos, sino también en datos, que podemos llegar a millones y millones de datos. Un poco el scope, toda la parte de cómo gestionan los dispositivos, del hardware, lo vamos a sacar del scope. Vamos a suponer que ya tenemos por lo menos configurado nuestro Direct Connect o nuestra VPN para poder llegar al cloud y nos vamos a centrar en la parte de AWS, de cómo mandamos los datos, siempre de forma segura. Por eso utilizamos un IoT VPC Endpoint para enviar todos los datos a nuestra plataforma de IoT. Esto es una demo que hemos hecho, pero tenemos aquí la primera pregunta si os conectáis con los móviles, que es un poco si sabríais decirnos cuál es el servicio de AWS que nos puede ayudar justamente a conectar estos dispositivos. Si no lo sabéis no pasa nada, por eso es IoT for Dummies, pero es un poco para interactuar. A ver si tenemos... Vale, pues la respuesta es IoT Core. Está muy bien que por lo menos digital TwinMaker es para hacer gemelos digitales, o sea que esa la descartamos.
SatWise podría ser, pero es específico para tema de procesos industriales que sí que se puede utilizar para analizar todos esos tipos de datos. De hecho, SatWise luego se puede conectar con IoT Core, que es el que ya te permite conectarte con la nube. Y GreenGrass es la parte de Edge. Si necesitamos procesar algo de IoT en la parte de Edge, que todavía no es en cloud, lo podemos utilizar. He estado viendo que luego espero que también podáis hacer preguntas más expertas a un futbolín que he visto que estaba con inteligencia artificial, pues por ejemplo utiliza GreenGrass. Podéis preguntar qué procesamiento se hace antes de llegar al cloud. Pues sería la de IoT Core. Luego tenemos unas camisetas para regalar a la gente que pregunte, o si tenemos ganador, pues también podemos elegir alguna. Entonces, justamente es eso. ¿Qué quiere decir el servicio de IoT Core? Pues IoT Core es el servicio de AWS. Aquí vemos todos los que tenemos dentro de Internet of Things, que es justamente el que te ayuda a conectar, testear y gestionar todos tus dispositivos. Como ha dicho antes, nosotros vamos a utilizar la mensajería MQTT. Si no pudiésemos utilizar la mensajería de MQTT, por ejemplo, sí que podríamos utilizar un GreenGrass, pero en este caso sí que era posible. Pues vamos a utilizar nuestro Message Broker para poder conectar, y así tenemos el primer mini paso. Aquí tenemos un diagrama que tendríamos nuestros dispositivos de monitorización de toda la red, tenemos nuestro protocolo MQTT y queremos mandarlo a nuestro IoT Core. Entonces ya tenemos el primer paso, pero ahora lo que necesitamos es conectar los dispositivos, ¿no? Que aquí tengamos ya los dispositivos en AWS para poderlo hacer. Entonces, esta parte necesitamos el Device Management, que es justamente para poder conectar muchos dispositivos, porque si solo queremos conectar uno, esto no escalaría, ¿no? Lo que queremos es, este proyecto llega en la primera fase hasta 10.000 dispositivos, pues lo tenemos que hacer de una forma automatizada. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es decidir qué escenario es el que necesitamos para provisionar. Hay 3 tipos de escenario que vamos a utilizar. Si ya los dispositivos tienen su propio certificado, si no tiene, pero puedes utilizar una app para instalarlo, o si no tienes ninguna de esas 3 opciones, tendríamos que irnos al Claim Certificate. La primera, que se llama Just in Time, porque es mucho más fácil, porque ya está todo configurado. La segunda, que es la que hemos dicho, que necesitaríamos una aplicación y un usuario autorizado, no era nuestro caso tampoco, pues nosotros nos tuvimos que ir a la opción 3, que necesitamos un Claim Certificate. Un Claim Certificate es un poco menos seguro porque lo vamos a utilizar para más dispositivos, pero solo tiene los permisos necesarios para poderse conectar. Ahora veremos. Y aquí, ¿cuáles son los pasos que tenemos? Pues tenemos el primer paso, que tenemos que configurar este certificado. Luego tendremos que ver qué acciones son las que necesitamos para hacer esta provisión del dispositivo, y ya luego conectarlo y empezarlo a probar y a testear. Justo ahí a tiempo. Y entonces tenemos la siguiente pregunta, que es, vale, necesitamos un certificado. ¿Cómo nos puede ayudar AWS a generar un certificado que luego nosotros vamos a poder importar en nuestros dispositivos, de monitorización de la red? Vale, pues sería con el PrivacyA. ¿Por qué no podemos utilizar el Private Certificate, que es un servicio que es muy bueno, nos sirve para poder conectar y hacer comunicaciones TLS en todas las comunicaciones públicas que tenemos? No podemos exportar un Public Certificate e importarlo en un dispositivo. AWS no nos deja. Además, tampoco podemos configurar ni customizar el nombre para que identificara cada dispositivo. Y si utilizamos certificados autofirmados, esa comunicación sí que estaría securizada, pero no podemos identificar a cada dispositivo. Entonces, la opción, por lo menos entre las que tenemos, porque podría, por ejemplo, la empresa tener su propia CA y de ahí sacar vuestros certificados, pero en este caso queríamos mayor customización, entonces tenemos que crear primero una CA privada y de ahí sacar nuestros dispositivos. Entonces,
Esta es es que estas son por si no había internet, tenemos ahí plan B. Vale, todo esto lo que tenemos es hecho con infraestructura como código, ¿no? Esta plataforma, lo que hemos dicho es que se puede replicar en un montón de casos de uso porque es básica, entonces lo ideal es utilizar infraestructura como código. Nosotros hemos utilizado Terraform, pues vosotros podéis utilizar Pulumi, podéis utilizar CDK, Terraform, lo que utilicéis, OpenTofu y cualquier cosa. Es muy sencillo. Está, por ejemplo, esta parte. Aquí tendríamos que configurar la CA, ponerle los valores que necesitamos para nuestro caso de uso. Tendríamos que utilizar entre root y subordinada. Primero tendríamos que crear la root y luego nosotros en nuestro caso de uso creamos una subordinada por cada cuenta de los distintos entornos productivos y a partir de ahí ya generamos los certificados. Y luego, muy importante, toda la parte de revocación del certificado, porque la CEA es como se llama, ¿no? La root, y necesitamos que sea súper segura. Si vemos, le tiene que estar auditada, si vemos que ha habido cualquier infiltración, cualquier uso, tenemos que revocarla y cuando la revocamos, todos los certificados que hemos generado a partir de ella quedarían invalidados, porque cualquier compromiso comprometida que tengamos esta CA podemos hacer que entren y que nos entren datos de dispositivos que no tenemos validados. Entonces, esta CA es muy importante, tiene que estar muy securizada y entonces tenemos que conocer muy bien cuáles son las best practices para poder utilizar una CA. ¿Cuál creéis que pueden ser las buenas prácticas para tener esta? El tiempo no está contando. ¿Está controlado? Vale, pues en este caso eran todas, así llevamos aprendiendo. La primera, súper importante, es que tiene que estar en una cuenta dedicada solo para eso, de uso súper restringido, auditada. Para eso tenemos que tener el CloudTrail habilitado para que cualquier acción que haya, pues siempre la tengamos habilitado y encriptar las claves privadas para que por lo menos sea un poco más complicado si de alguna forma nos vulneran esta cuenta. Entonces, ahora que sabemos que tiene que estar en una cuenta aislada, hemos dicho que ahí vamos a tener la root CA, luego queremos tener unas cuentas que tengan una subordinada, una CA subordinada. ¿Cómo podemos hacer si está en un sitio tan seguro para poderla conectar? Si esto pasa, que yo no sé si es por... Tenemos otra pregunta, ¿no? Si la tenemos aislada, ¿cómo podemos generar CEAs subordinadas para poder utilizar estos certificados? ¿Me he pasado? Ahora, perdonad. Si es que yo creo que a lo mejor me tenía que poner allí para, ¿no? Ya sí se me ve, ¿no? Hola. ¿Pero ya ha pasado el tiempo? Vale, pues sería utilizando RAM, el Resource Access Manager. Esta la he puesto para pillaros, que al final no existe este servicio, pero es verdad que tiene ahí buena pinta. Es el de arriba, la que haría la funcionalidad. Y utilizando Cross Account Roles se podrá utilizar, pero es muchísimo más engorroso y eso necesitamos tener un control total sobre con qué cuentas estamos compartiéndolo. Aquí tendríamos que empezar a crear los roles, no los tenemos todos en un sitio. Entonces, para este tipo de servicios, lo ideal para poder compartir sería utilizar RAM. ¿Vale? Esta es la de... Entonces, un poco la arquitectura de esta parte de los dispositivos, de los certificados, ¿cómo sería? Tenemos nuestra root CA, que aquí tenemos nuestra private root CA con el Resource Access Manager, pues compartimos esta root CA y a partir de esa creamos todos los certificados subordinados. Esto es una cuenta de las de desarrollo que, como vemos, tenemos una subordinada y la root CA, pero esta root CA no la tenemos en esta cuenta.
Entonces, si nos vamos al Resource Asset Manager, vemos que tenemos un recurso compartido. Otro caso de uso típico, por si también os suena, son los Transit Gateway, que muchas veces si tenemos una plataforma, una landing zone cross account, pues normalmente con RAM utilizamos para poder compartir el Transit Gateway y poder comunicar pues varias VPCs, ¿no? Varias cuentas. Aquí solo pues contar otra vez, ¿no?, lo importante que son las best practice, y una cosa muy importante de las privacy de AWS es que no son nada baratas. Son 400 € por mes más tasas de la General Purpose, que es la normal, que son las que duran mucho tiempo. Puedes utilizar para cuentas efímeras o cosas que necesiten una short list, que normalmente es una semana, que ya te cuesta 50 para lo que usas, y luego, dependiendo del número de certificados que tengas, pues si tienes pocos, pues 75, y si no, pues puede llegar a muy poco. Pero también es importante para tener claro este servicio. Entonces, ¿dónde estamos en nuestro diagrama de arquitectura? Ya teníamos nuestro protocolo, ya hemos creado, bueno, nuestra root CA, la tenemos aislada, súper segura, hemos creado nuestra CA subordinada, y ahora lo que queremos es ya provisionar nuestros dispositivos de forma segura con nuestros certificados. Entonces, nos recordamos que lo que necesitamos es Provisioning by Claim, que son los Claim Certificates que hemos creado con nuestra CA subordinada, y necesitamos un template. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este sería nuestra Claim Certificate, que aquí lo llamamos Bootstrap. Tiene una policy que lo único que le deja es justamente crear ese certificado. Es lo mínimo que necesitamos para poder generar este certificado y acceder al cloud, por si también este certificado se ve comprometido, que no puedan hacer nada. Desde IoT Core dicen, ok, entiendo que es un Claim Certificate, genero el oficial, que este es único para el dispositivo, se hace como la primera conexión para decir, yo ya tengo mi certificado oficial, y es cuando necesitamos el Provisioning Template, que se ve un poco mal la presentación, pero bueno, sería este el Provisioning Template. ¿Y qué hacemos con el Provisioning Template que tenemos que configurar? Pues podemos generar primero una lambda de provisionamiento, como un Custom Validation. Nosotros, por ejemplo, ¿para qué lo utilizamos? Cada dispositivo, antes de poder ser enrolado dentro del cloud, tiene un QR, y manualmente hay pues unos operarios que escanean ese QR, va a una base de datos y ya está como listo para poder ser enrolado dentro del cloud. Entonces, antes de que se pueda, también como una seguridad más, un plus, antes de que se pueda provisionar dentro del cloud, se ejecuta esta lambda, valida que ya está este dispositivo en la base de datos, y entonces ya se activa el certificado, que entonces ya es cuando se puede utilizar. Se crea como tal el thing, el group, para poder luego agrupar en varios dispositivos, que nosotros los tenemos por manufacturers, los things, y asignar la policy de, vale, este tipo de dispositivos, a qué se puede suscribir, a qué se puede conectar, de dónde puede recibir, pues todo se asigna en la policy. Tenía más, pero no. Y la pinta que tiene luego es de un JSON, que quería enseñaros todo, una demo un poco más completa, pero no me daba tiempo de todo. Entonces, si alguien luego tiene curiosidad, pues se lo podemos explicar. Pero es un poco esto. También necesitamos un rol para que nuestro provisioning template tenemos que poner en la Trust Policy el IoT para que puedas asumirlo, y simplemente es un permiso gestionado de AWS que lo único que te hace es decir, vale, yo puedo enrolar y tengo permisos para poder usar el servicio de IoT, que más o menos tiene todas las policies de list, update y crear things. Ya tenemos nuestro dispositivo, ahora toca poderlo testear. Tenemos que testearlo tanto de la parte del dispositivo como desde la parte de AWS. Esto es un script de Python, lo podéis hacer con el scripting que mejor queráis, pero simplemente pues necesitáis las librerías de AWS, que sean las de MQTT, establecer la conexión, y luego pues publicar y suscribir en donde los topics que habéis puesto. Esto tenemos el script, por lo menos en plan bucle al principio, para poderlo conectar, porque es una de las cosas que siempre da más dolor de cabeza con los certificados,
Pero en la parte de AWS tenemos el maravilloso MQTT Test Client, que es verdad que te facilita mucho el envío y la recepción desde los dispositivos. Entonces tenemos el script en AWS, tenemos, no sé por qué no se mueve, pero bueno, en principio tú generas el subscribe, o sea, una cola, y te puedes suscribir a una cola y ejecutarlo, y con eso ya tendrías el test funcionando. ¿Por qué no ha querido esto funcionar? Bueno, pues cosas del directo. Entonces ya tenemos nuestro dispositivo, hemos enrolado nuestros things. Ahora, ¿qué nos quedaría? Pues lo que necesitamos es empezar estos datos a organizarlos. ¿Qué queremos? En este caso es una plataforma básica, solo vamos a querer tener un data lake donde tenemos la información y luego queremos enviar otra parte de la información a una plataforma de datos. Entonces, esto, ¿cómo lo haríamos dentro de nuestro dispositivo de IoT? Esta ya si IoT Core y no lo conocéis mucho, pues entiendo que a lo mejor hay menos gente que lo conozca, pero así ya se os quedan los nombres para que cuando tengáis que crear vuestra propia plataforma, pues ya todo el mundo lo tenga clara, por lo menos las diferencias que tenemos entre unos y otros. Pues sería IoT Rules, que es justamente el servicio que AWS nos da. Luego no cuento un poco los demás porque si no ya me sabréis responder bien las siguientes preguntas que tenemos. Entonces, sería, vale, bueno, es mal que este funciona. Dentro de la parte de Message Routing, que no existe como tal, eso solo ha sido también para un poco para despistar, es el apartado dentro de donde está IoT Rules, pues nosotros lo que utilizaríamos sería las rules de IoT. Es súper fácil, es, oye, necesito, bueno, crearía una rule, es en formato SQL, diría, oye, de este topic que tengo aquí, toda la información, por ejemplo, un caso de uso es la energía que es renovable la queremos utilizar para procesar en una parte y la que no es renovable en otra. Pues con el parámetro que sepamos que se utiliza, ponemos en la condición si es renovable o no. Este es un genérico que me inventé solo para verlo. Y con esto ya podríamos decir, vale, pues una rule me puede ir a una folder de un bucket de S3 y otro en otro. En este caso sí que queremos todo que vaya para crear el data lake, pues cuando ya lo hemos creado, simplemente con nuestro statement le decimos, oye, esta acción quiero que vaya a este bucket. Se configuraría este bucket y sería ya suficiente. Luego, ¿qué queremos? Pues que aparte de ir a un bucket de S3, hemos dicho que queríamos que fuese una plataforma de datos, ¿no? Pues para desacoplar utilizamos una cola SQS y ya nos mandamos la información. Aunque es verdad que antes ponemos una lambda en nuestro caso, que necesitamos hacer unas pequeñas transformaciones en el mensaje, pero sería así. Y luego, importante, que podemos también poner errores. Si hay errores, lo mandamos a CloudWatch, Logs, y ahí por lo menos podemos ver si ha habido errores o no. Este es un ejemplo un poco más complejo. Esto es una cuenta de formación que tenemos, pues de alguien que estuvo haciendo esta formación, pues vemos que es un poco más complejo y podemos poner también el más para, oye, cualquier cosa que esté entre device y data lo puedo poner, o un asterisco para que te utilice todos los demás. Y un ejemplo del error actions que os he dicho, pues por ejemplo sería, vamos a CloudWatch y aquí vemos si hay algún dispositivo que se ha desconectado. Muy importante siempre tenerlo las alertas con toda esta información, porque nos podemos volver locos de, oye, no sé por qué no me está llegando la información, no sé qué pasa, y es que el dispositivo se ha desconectado, ha pasado algo en la parte de Edge y nos volvemos locos. Entonces, dentro de nuestro diagrama de arquitectura, pues ya teníamos toda nuestra parte de llegar, tenemos el provisionado todos los dispositivos, todos los things, y ahora tenemos el IoT Rules. Ya tenemos nuestro data lake listo para enviar toda la información. Aquí es lo que hemos dicho, que sí que tenemos una lambda para enriquecer los datos, pero bueno, lo podemos mandar a una cola SQS y nuestra plataforma de datos ya le llega ya puede recoger toda la información que necesita para poderlo analizar. Entonces, ya tendríamos casi todo y acabamos.
¿Qué nos quedaría? Tenemos un caso de uso de que necesitamos actualizar el firmware de nuestro dispositivo IoT. O sea, necesitamos justo hacer lo contrario, ¿no? Antes siempre queríamos llegar a la nube y ahora ¿cómo hacemos que desde AWS podamos comunicarnos con los dispositivos y actualizar la versión? Pues ¿cómo sería? Ya por lo menos entiendo que hay IoT Rules, o sí, a lo mejor sirve para todo. Os he vuelto a pillar otra vez con lo del Remote Actions, ¿eh? Sería IoT Jobs y está dentro de un apartado del IoT Core que se llama Remote Actions. Ha ganado Miguel. Podemos hacer hoy una foto luego si no entregamos las camisetas, porque como el slide va así, no hemos acabado la presentación, pero es un poco sui generis, ¿no? Miguel, hombre, ¿tú has hecho trampas o qué? Y se la damos también ahí a los 3 primeros y otras 3 para las 3 primeras preguntas, ¿os parece? Antoine, ahí va otra. Y Juan. A ti no te a ti. La pregunta más difícil, ¿cómo enviar? Ah, mira, esto está bien también que te lo pongan. Vale, pues justo es lo que hemos comentado. Está dentro del apartado de Remote Actions, pero serían los IoT Jobs, que como IoT Jobs, pues lo único que queremos saber es si vamos a utilizar muchas veces la misma funcionalidad en vez de utilizar solo un job. Lo mejor sería crearnos un job template, pero aquí lo único que tenemos que hacer es crear el nombre y el fichero de configuración, que el fichero de configuración será un script de, oye, ¿qué es lo que quiero ejecutar dentro de mi dispositivo, de qué sistema operativo es, cómo son las instrucciones para poderlo hacer? Es eso, puede estar en un fichero o en un template para poderlo generar, que lo podemos seleccionar ahí el template y tenemos dos formas, o crearnos nosotros el nuestro, o AWS siempre intenta por lo menos ayudar, y tenemos justo como segunda acción uno que es instalar aplicación, que es más o menos lo que nosotros queremos hacer, pues nosotros utilizamos este y tendríamos que implementar el instance package.ssh o ponerle el nombre que queramos, decirle que dónde está nuestro firmware y ejecutar la acción. Que esto es un poco en las cuentas, pues tenemos los jobs que hemos creado, también uno por tipo de dispositivo que tenemos, cómo serían las acciones ejecutadas, también importante, pueden fallar, siempre también tenerlo monitorizado, y este sería el documento pues que nosotros lo utilizamos, pues un firmware dentro de un bucket de S3. Y simplemente que se puede o poner en un dispositivo solo o en un grupo. Por eso es importante cada vez que un dispositivo, pues agruparlo para que puedas ejecutar toda esta acción, porque el firmware va a ser igual para todos los dispositivos. Lo hacemos en masa y así no tenemos que estar dispositivo a dispositivo. Entonces aquí ya por fin tendríamos nuestra plataforma final. Con el Device Provisioning tenemos nuestros dispositivos, van por MQTT, tenemos nuestros topics, con nuestros topics hacemos con un SQL para dónde queremos que vayan, por ejemplo, para nuestro Data Lake, ya lo hemos construido, lo enviamos a nuestra plataforma de datos y por último tenemos el IoT Jobs para que desde nuestros usuarios pues se les envíe la información, ejecutamos una lambda que llama al IoT Jobs para que nos actualice los dispositivos. Pues esto era un poco lo que quería contar. Importante, tema de costes, que no he tenido tiempo para... Me queda un minuto. Pues súper rápido. ¿Qué es lo más caro? El Certificate Manager, la CA que hemos visto. Carísima, 400 euros desde que la tenemos en producción. IoT es verdad que ahora mismo, cuando hicimos esto en las otras cuentas de desarrollo, solo estaban entre 5 y 10 dispositivos mandando cada media hora, pero ya veis que es irrisorio, 21 céntimos en 6 meses. Y luego lo demás, pues la seguridad es importante, pero también cara. Ya veis todos los dispositivos, Inspector, Security Hub, Detective, todos ahí los tenemos.
como RICA, pues hemos aprendido cómo podemos conectar de forma segura, cómo podemos también filtrar y enrutar los datos y cómo podemos conectarnos. ¿Todo con qué? Pues con un servicio, prácticamente con el IoT Core, podemos hacernos toda una plataforma básica de datos para luego explotar los datos. Ya lecciones un poco más aprendidas, los VPC endpoints de IoT Core, debería de existir uno de data, pero otro también del contour plane, por si queremos nosotros también crear todas las cosas por API a través de nuestra conectividad segura. No existe todavía, entonces tuvimos muchos problemas con esto. Por ahora solo tienen el data plane, por si acaso os pasa. Todo lo que hemos hablado de conectividad, monitorización, no viene por defecto el AWS IoT Logs V2 y hay que activarlo para que AWS te empiece también a dar todas las métricas que tiene. Y si el dispositivo se falla, aparte de lo que hemos comentado antes de poderlo configurar en el template, también tenemos unos topics que nos da AWS. Importante siempre monitorizar por lo menos el disconnect reason para saber lo que ha pasado. Y ya estoy en tiempo de descuento, ¿no? Pero preguntas. ¿Alguna Sí, pregunta tenéis. que queráis hacer? Hola, ¿alguna pregunta que queráis hacer? Hay camiseta. Hay camisetas. A ver, que yo las he mirado y no son de mi talla. ¿Se podrían usar otros middleware de comunicación como Kafka o DDS o XRC? Sí, si no tenemos, por ejemplo, IoT Rules es solo para todos los servicios de AWS más específicos, pero luego tenemos IoT Destination, que si necesitas conectar con algo que no te lo da de caja, podrías utilizar esta opción y cualquier que tenga API lo puedes conectar directamente. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Hay Nada, camiseta. se quedan dos. Entonces, ¿qué las tenemos de sorteo donde queden o qué? Pues no sé, lo que queráis. Lo que tú Si no, a ver si alguien se acerca y nos pregunta luego con Vale, pues nada, vamos menos a despedir a Irene. Muchísimas gracias. Importante, sé que hay un feedback específico, pero si alguien quiere rellenar el feedback para mí, yo también se lo agradezco de cosas a mejorar, cualquier cosa que veáis, pues aquí os dejo el QR para el feedback. Y muchas gracias.